Este segmento es presentado por Stellarbet, donde juegan las estrellas. Vamos con otra entrevista, porque yo les decía que ahora vamos a ver, indagar sobre los efectos políticos también de esta entrevista, de esta medida, digo, y para eso vamos a hablar con Pablo Jorquera, ingeniero comercial, magíster en políticas públicas de la Universidad de Chile y también con un máster en la Universidad de Columbia, ex jefe de estudio de la Dirección de Presupuestos y ex consultor también del Banco Interamericano del Desarrollo. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, hola, ¿qué tal? Lo primero que quiero consultarte es ¿cuánto afecta esta medida a la clase media? Escuchábamos hoy día las declaraciones de Mara Zeini en la mañana que decía que todo iba en ayuda a la clase media. ¿Qué opinas tú al respecto? A ver, esto afecta directamente a la clase media por dos razones. Primero, porque la clase media usa mucho combustible para movilizarse, muchos tienen auto, etcétera, y el aumento de precios de los combustibles afecta directamente, ¿no? A cuando tú vas a llenar el tanque de tu auto. Pero también lo afecta de forma indirecta, pues los camiones ustedes comentaban recién en la entrevista anterior, efectivamente pueden tener un efecto. Algunos pueden decir que no, eso efectivamente no es automático, pero es muy probable que los transportistas cobren más. Sí, tienen que pagar más por llenar el tanque de un camión. Es muy probable que cobren más por realizar un transporte. Y a su vez entonces eso se transforma en que los precios de los bienes que se venden en el mercado terminan teniendo precios mayores. Entonces afecta a la clase media doblemente, a la clase media que usa un vehículo y que llena su estanque, y a la clase media que compra, y ahí no solo a la clase media, sino a toda la población en general. Pablo, sabes que estaba revisando aquí algunas de las publicaciones del gobierno y tienen, ¿por qué no podemos bajar el precio de la benzina con el MEPCO? Dicen. Y responden, porque nos dejaron sin plata, un Estado en quiebra, endeudado en más de 49.000 millones de dólares y la caja del Estado completamente vacía. ¿Qué opinas al respecto? Yo creo que aquí es lo que pasa con este gobierno, que no tiene argumentos para subir el MEPCO. O sea, para dejar de utilizar el MEPCO para estabilizar los precios de los combustibles. Ya se hizo evidente que es necesario un mecanismo de estabilización de precios, porque efectivamente las familias se ven muy afectadas con un aumento de 370 y 580 pesos en la benzina. Y dado que han visto esto, empiezan con frases que no tienen ni un sentido. O quizás alguien podría incluso decir que ya son derechamente mentiras. Han tergiversado la realidad diciendo que los dejaron con una caja de 40 millones. Y eso es mentira, porque esa es la caja de 31 de diciembre y ellos asumieron el gobierno el 11 de marzo. Primera mentira o primera distorsión de la realidad. Segundo, efectivamente hay una deuda, pero lo que es necesario es entender los contextos. Y la deuda venía subiendo en los últimos 15 años. Y fue en esta administración, con un trabajo consciente, o sea, perdón, en la administración del presidente Boric, con un trabajo consciente, pausado, pensado, que logramos contener la deuda y logramos estabilizarla. Y efectivamente, hay más deuda, pero lo que hemos ido haciendo es que hemos evitado que crezca a lo que venía creciendo. Entonces, lo que señala el gobierno actual de que no pueden estabilizarlo porque hay una crisis fiscal es, yo diría, derechamente una mentira. ¿Y dónde debe situarse entonces el equilibrio entre responsabilidad fiscal y protección del poder adquisitivo de las personas? Bueno, creo que este proyecto de ley nos muestra lo que piensa el gobierno actual del Estado, de para qué sirve el Estado. Y efectivamente, lo que vemos y lo que han anunciado, por ejemplo, es bajarle los impuestos a los grandes empresarios, ¿no? Entonces, vemos que al mismo tiempo que quieren bajarle los impuestos a los grandes empresarios, nos dicen, momento, no hay plata para estabilizar los precios de los combustibles. Entonces, ahí es donde uno ve lo que piensa este gobierno del Estado, porque lo que pareciera que se busca es achicar el Estado. Entonces, efectivamente es difícil gobernar
tiene dificultades. Y lo que uno tiene que hacer efectivamente es nivelar la responsabilidad fiscal, pero sin afectar a las grandes mayorías, sin afectar a las personas que van a llenar de combustible, sin afectar a las personas que van a estudiar con gratuidad. Entonces, lo que hay que hacer, y la discusión hoy día más bien, no está en cómo recortamos, y esa es la discusión que propuso el gobierno anterior, no cómo recortamos, sino cómo recaudamos para poder tener estabilidad fiscal y al mismo tiempo poder seguir dando los beneficios sociales que tenemos e incluso aumentarlos, porque hay muchas necesidades que hoy día no están cubiertas. Entonces, la discusión que nosotros proponemos, o que la izquierda o la administración anterior proponía, era discutamos cómo recaudamos para aumentar el Estado, para seguir dando prestaciones. Lo que nos dice esta administración es no, reduzcamos del Estado para reducir las prestaciones. Entonces, la discusión de la responsabilidad fiscal en realidad es media una ilusión. Más bien la pregunta es, ¿qué queremos hacer con el Estado? ¿Qué tipo de Estado queremos? Y eso creo que se ve muy claramente en esto, que es que efectivamente quieren reducir el Estado para reducir las prestaciones. ¿Cómo ves que ha actuado Quirós? Porque lo hemos visto también que él ha sido bastante enfático, el ministro de Hacienda, en decir que no le quiere caer bien a las personas. Pero parece que esta medida, mucho más de caerle bien o no a las personas, va a tener un impacto directo también en las personas. Lo que tú me comentabas, podría observarse también un aumento de la inflación, que lo podríamos ver en los próximos meses. ¿Cómo se ha comportado el ministro? ¿Cuál es tu evaluación política de él? Mira, yo creo que en algo sí tiene razón. El rol de ministro de Hacienda es un rol difícil, es un rol que no muchas veces implica caerle bien a la gente, ¿no? De hecho, hemos visto varios ministros de Hacienda que han intentado ser candidatos presidenciales y no ha sido fácil, ¿no? Eh, pero creo que este ministro de Hacienda efectivamente ha demostrado pareciera una peor voluntad con la gente, con las grandes mayorías, porque efectivamente puede ser que haya que hacer cosas difíciles, pero también hay que buscar un equilibrio justo para no afectar a la gente. El ejemplo que se ha dado últimamente, que lo dio el ministro Marcel, por ejemplo, cuando asumió el gobierno pasado, también veníamos post pandemia, veníamos con un problema de deuda, veníamos con un problema fiscal, y efectivamente, y se enfrentó a la guerra de Rusia-Ucrania. ¿Y cuál fue la decisión del gobierno en ese momento? Fue, bueno, lo que hay que hacer es hacer una decisión difícil, pero difícil para el gobierno, que fue obviamente ajustar el MEPCO para que las bencinas no subieran tanto, para poder estabilizarse. El MEPCO lo que hace no es regalar plata, no es bajar los precios porque sí, es generar un mecanismo para que cuando suba no suba tanto y cuando baje no baje tanto. Más bien para estabilizar, ¿no? Entonces, este ministro pareciera que está empeñado en hacerle la vida difícil a las personas para poder llevar adelante su agenda, que es reducir impuestos a las familias más ricas de este país. Justamente te quería preguntar de eso, si existe o se podría vislumbrar una relación entre esta propuesta de rebajar el impuesto corporativo con esto del MEPCO. Como con una agenda política detrás, lo que hablaba. Sí, yo creo que lo que está, o sea, a ver, yo creo que de todos los anuncios que se han hecho, porque han sido muchos, la administración actual ha hecho muchos anuncios, recién ingresaron ahora el primero como un proyecto de ley, que conocemos el detalle y conocemos lo que está detrás. Yo diría que de todos los anuncios que han hecho, el eje central ha sido afectar a las personas y no tocar a los más ricos. En este proyecto de ley hay algunos efectos, efectivamente, tampoco puede ser tan extremo, entonces efectivamente hay algunas compensaciones, la gran minería, por ejemplo, va a pagar una parte del impuesto, no todo, entonces ahí podría haber un espacio de efectivamente ajustar, etcétera, pero creo que todos esos tienen un efecto en común, que es beneficiar a las grandes empresas y afectar a las grandes mayorías. ¿Este shock podría alterar las decisiones del Banco Central en materia de tasas de interés?
Efectivamente, bueno, ahí es interesante, la economía siempre es un misterio. Lo mismo decía en la entrevista anterior, que es posible que no se vea el efecto o un shock tan fuerte en precios. Si no se ve un efecto, un shock y un efecto tan fuerte en precios, que es posible, podría no afectar la inflación y por entonces el Banco Central quedarse más tranquilo y no afectar la tasa de interés. Pero lo más probable que suceda, o lo que mismo están avisando los centros de investigación y los inversores hoy día decían que en marzo puede la inflación subir 0,2 puntos porcentuales y en abril ya 1 punto porcentual directamente. Y eso efectivamente afecta o dificulta la misión del Banco Central, que es mantener a tope la inflación. Entonces, con 1 punto adicional, llegaríamos a una inflación de más de 3%, 3,5, incluso 4, depende de los efectos. Entonces, y el Banco Central lo que quiere es mantener la inflación cerca del 3%, ¿no? Entonces, efectivamente, uno podría pensar de que el Banco Central, para contener esos efectos, pueda hacer algunos ajustes en la tasa de política monetaria, subiendo la tasa de política. Y en el contexto de contener los efectos, ¿qué tan adecuada es la medida de focalizar las ayudas tanto para pymes y las personas? Mira, efectivamente, focalizar siempre es una ayuda, siempre ayuda a las arcas fiscales, ¿no? Mientras focalizar es una medida de hacer un uso óptimo de los recursos, y en ese sentido hay una cierta lógica, ¿no? En las medidas. Pero hay que ver bien el detalle, porque lo que vimos es contener la tarifa, por ejemplo, del transporte en Santiago. Hoy día tenemos muchos buses eléctricos, ¿no? Entonces la tarifa no se ve tan presionada. Medidas de los gobiernos anteriores han ayudado a que el efecto del precio en el petróleo no sea tan grave en ese sector. Tenemos algunas medidas, han ofrecido algunas medidas con la parafina, pero en el general no se observa tampoco una focalización tan específica de las medidas, ¿no? No sabemos cuánto va a ayudar a reducir los precios de los taxis, el bono que están planteando, o sea, lo más lógico sería haber hecho un esfuerzo y usar los instrumentos que ya conocemos, que es el MEPCO, que de nuevo, insisto, lo que hace el MEPCO es ayudarnos a que no suba tanto, que suba más de a poquito. Y eso quizá hubiera sido más lógico que focalizar con políticas nuevas. Entonces, por lo que veo, ¿tú crees que esta política no refleja una política pública a largo plazo, sino que más bien una respuesta reactiva, o no? Absolutamente, absolutamente. Igual eso ellos mismos lo han dicho. Ellos señalan que el problema hoy día es frente a la crisis del petróleo. O sea, frente a la guerra en Irán, los altos precios del petróleo. Efectivamente, uno tendría que pensar que todo esto es temporal. Y así debiesen estar pensadas las políticas, y en eso creo que sí que es correcto como lo ha planteado el ministro o lo ha planteado el gobierno actual, que efectivamente son todas medidas de carácter transitorio. No es el momento de hacer grandes ajustes. En momentos de crisis o momentos como de tensión, donde no sabemos qué va a pasar en la economía mundial, etcétera, parece ser prudente no hacer ajustes estructurales, sino más bien hacer ajustes muy específicos para sortear esta contingencia. Pero teniendo en consideración que igual tenemos ya instrumentos que existen, como el MEPCO. Para cerrar, Pablo, ¿en qué deberíamos mantener el foco en las próximas semanas? A ver, yo creo que hay dos cosas. Uno, o varias cosas. A ver, los precios de los combustibles, ¿no? Hay que seguir viendo cómo sigue la guerra, cómo se va alineando esto en la medida que se solucione el escenario internacional. Los precios de los combustibles debiesen tender a disminuir y uno debiese pensar que sorteamos esta situación difícil. En la medida que la guerra se mantenga, efectivamente se hace cada vez más difícil financiar mecanismos que nos ayuden a compensar. Entonces, quizás los mecanismos que se están pensando hoy día también son insuficientes y vamos a necesitar más esfuerzo fiscal.
que, a nuestro juicio, es prudente hacerlo. Es este gobierno el que se resiste a hacer esfuerzos fiscales en favor de la población. Eso es una cuestión que entonces hay que tener en cuenta. Los precios de los combustibles y el desarrollo de la guerra. Otra cosa que hay que tener en cuenta también son cuáles son los anuncios del gobierno en otras materias, porque el gobierno también ha estado haciendo diversos anuncios y creo que sí se relacionan o hay que ver cómo se relacionan. Si el gobierno nos anuncia la próxima semana que quiere bajar los impuestos a los más ricos, efectivamente, una cosa no se relaciona con la otra. Nos dice, no tenemos recursos para estabilizar los precios de los combustibles, pero sí tenemos recursos para bajar los impuestos. Eso sería completamente incomprensible. Entonces, por eso hay que estar observando las dos cosas. En el plano internacional, el desarrollo de la guerra y los precios de los combustibles, y en el plano nacional, cuáles son las señales del gobierno para qué hacer para la recaudación fiscal. Muchas gracias, Pablo, por haber estado con nosotros en Turno PM para indagar sobre todos los efectos entonces de esta histórica alza de los combustibles. Que esté muy bien.